Bienvenidos una vez más a mi canal, su dosis diaria de chismes, tendencias y dramas del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas turcas favoritas. Espero que tu copyright teniendo un dúo fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto mucha curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos a profundidad en un tema que ha estado en boca de todos, un drama que tiene a los fans divididos como un cuchillo caliente en mantequilla, y una historia que sinceramente parece sacada de una telenovela de las 9 de la noche, pero es completamente real. Estamos hablando de Hande Erupar Rafael, la bellísima actriz turca, y de Kerem Bürsin, el galu N que le robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N. Pero específicamente vamos a analizar ese supuesto mensaje, esa publicación superíndice 3N que, según los rumores, Hande podrá lamentar haber enviado y que, a día de hoy, sigue generando olas de especulación superíndice 3N en cada rincón superíndice 3N de las redes sociales y foros de chismes. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, que hoy viene cargadito de detalles y teorías, quiero pedirles un pequeño más menos o favor, porque ustedes saben que su apoyo es el motor de este canal. Si son tan fans de Hande de Kerem, o simplemente aman el drama bien contado como yo, no olviden suscribirse a este canal. Se aseguran de no perderse ni una sola noticia, chisme, análisis profundo o incluso alguna que otra predicción superíndice 3N astrolu superíndice 3 jica sobre sus celebridades favoritas. Y activen la campanita por favor. Serú de los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo. Créanme, no querrú perderse lo que tengo preparado para la superíndice 3 semana. Ahora vamos al chisme jugoso, pero preparen sus palomitas porque esto va para largo. Como saben, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas, adoradas y, dirua yo, idealizadas del mundo del espectáculo. Su química era innegable, palpable, casi se podía tocar, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su romance nació superíndice 3 como un brote de primavera durante la filmación superíndice 3N de la exitosísima serie, Senu con diéresis al capm, una de esas series que te atrapan desde el primer capítulo y no te sueltan hasta el final, de Who. Dote con un vacuo existencial. Y desde el primer momento todos quedamos encantados con su relación superíndice 3N. Eran superíndice 3 venes, guapos como dioses griegos, talentosos a rabiar y parecuan estar perdidamente enamorados, como salidos de un cuento de hadas moderno. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, cada una romántica que la anterior, sus entrevistas eran pura miel, cada palabra un suspiro de adoración superíndice 3N mutua. Y los fans no podían dejar de sipearlos con la intensidad de 1000 soles. Incluso les pusieron un nombre Anker, una combinación superíndice 3N de sus nombres que se convirtió superíndice 3 en un hashtag viral, un grito de guerra para todos los que crean en su amor. Pero hay preciosuras como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright de un tiempo de relación superíndice 3N, un tiempo que pareció superíndice 3 un eterno cuento de hadas, comenzaron a surgir rumores de crisis. Rumores que al principio todos negábamos con la misma fuerza con la que defendemos nuestro helado favorito, pero que poco a poco fueron ganando terreno en la jungla mediática. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes, escurridizas como peces en el agua, las declaraciones de amor se volvieron escasas, tan raras como encontrar un billete de 50 euros en el bolsillo del pantalón superíndice 3N. Y las fuentes cercanas a la pareja, esos informantes anu superíndice 3 nimos que tanto amamos los chismosos, comenzaron a filtrar información superíndice 3N sobre posibles problemas, como si estuvieran abriendo las compuertas de una presa llena de secretos. Y lamentablemente con el peso de la evidencia y la insistencia de los rumores, estos se confirmaron. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, nuestra pareja dorada, han terminado su relación superíndice 3N. La noticia obviamente causó superíndice 3 un gran revuelo, un terremoto que sacudió superíndice 3 los cimientos del mundo del fandom turco. Los fans estaban devastados, como si hubieran perdido a un ser querido, los medios de comunicación superíndice 3N no dejaban de hablar del tema, cada programa de televisión superíndice 3N, cada revista del corazu superíndice 3N, cada portal de noticias dedicaba horas y pagines a analizar la ruptura, y las especulaciones sobre las causas de la separación superíndice 3N no tardaron en aparecer, como setas de copyright, de la lluvia.
Se habla superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles que los mantenúan separados por continentes, de presiones de la fama, del escrutinio constante que puede desgastar incluso el amor ese fuerte, e incluso de terceras personas involucradas, fantasmas del pasado que resurgen para complicar a ese las cosas. Pero hasta el día de hoy, a pesar de los miles de artículos y vídeos dedicados al tema, las verdaderas razones de su separación superíndice 3N siguen siendo un misterio, un enigma envuelto en un secreto, como un tesoro escondido en una isla desierta. Y aquí es donde entra en juego el famoso mensaje, la pieza central de nuestro chisme de hoy. Poco después copyright S de la confirmación superíndice 3N de la ruptura, cuando el polvo aún no se había asentado y los fans aún estaban tratando de asimilar la noticia. Ande Eru párrafo el público superíndice 3 una frase en sus redes sociales que según muchos, iba dirigida a Kerem Bürsin, una especie de dardo envenenado lanzado en medio de la tormenta. La frase que estaba en turco era algo así como, a veces el amor no es suficiente. Una frase simple aparentemente inofensiva, pero que en el contexto de la ruptura, cobró superíndice 3 un significado mucho profundo y complejo. Esta publicación superíndice 3N, como pueden imaginar, generó superíndice 3 una enorme controversia, un debate apasionado que dividió superíndice 3 a los fans en bandos opuestos. Algunos fans, los románticos y comprensivos, interpretaron el mensaje como una forma elegante y madura de expresar su tristeza por el fin de la relación superíndice 3N, una forma de reconocer que, a pesar del amor que sentían el uno por el otro, había otros factores que hicieron imposible que la relación superíndice 3N funcionara. Otros, sin embargo, los cúnicos y desconfiados, lo vieron como una indirecta, una forma sutil de culpar a Kerem por la ruptura, de insinuar que con diéresis copyright, él no había puesto suficiente empeño más menos o en la relación superíndice 3N. Incluso hubo quienes pensaron que el mensaje era una simple frase sacada de contexto, una reflexión superíndice 3N personal sin ninguna intención superíndice 3N oculta, un simple desahogo en medio de la gine emocional. Pero, por copyright se dice que Ande podrá arrepentirse de haber enviado este mensaje. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N informada, de la interpretación superíndice 3N basada en el conocimiento del contexto y la personalidad de los involucrados. Hay varias razones que podrán explicar este posible arrepentimiento, razones que van allá de la simple reflexión superíndice 3N superficial. En primer lugar, hay que tener en cuenta el contexto en el que se produjo la publicación superíndice 3N. Ande estaba pasando por un momento muy difícil, un periodo de turbulencias tanto a nivel personal como profesional. Su relación superíndice 3N con Kerem, que había sido un pilar fundamental en su vida, había terminado abruptamente, su carrera estaba siendo objeto de críticas despiadadas por parte de algunos sectores de la prensa, y la presión superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N, que la seguían a cada paso como si fuera una presa, era insoportable. En ese estado emocional, con los nervios a flor de piel y la sensibilidad exacerbada, es comprensible que haya dicho o hecho cosas de las que luego se arrepienta, impulsada por la rabia, la frustración superíndice 3N o la simple necesidad de expresar su dolor. En segundo lugar, el mensaje, como ya dije, fue interpretado de muchas maneras diferentes, y algunas de esas interpretaciones fueron muy negativas, dañinas como una más menos salada trapera. Ande fue acusada de ser injusta con Kerem, de echarle la culpa de la ruptura cuando, según algunos, ambos eran responsables, y de buscar atención superíndice 3N a costa de su dolor, de utilizar la ruptura como una estrategia para aumentar su popularidad. Estas acusaciones obviamente la afectaron mucho, la hirieron profundamente y es probable que se haya arrepentido de haber dado pie a esas interpretaciones negativas con su mensaje. En tercer lugar, la publicación superíndice 3N del mensaje pudo haber complicado a su relación superíndice 3N con Kerem, dificultando la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N o, al menos, de una relación superíndice 3N cordial en el futuro. Aunque ya no eran pareja, ambos seguían siendo figuras públicas, obligados a coincidir en eventos y alfombras rojas, y el mensaje pudo haber creado una tensión superíndice 3N innecesaria entre ellos, un muro invisible que dificultaba la comunicación superíndice 3N y el acercamiento. Es posible que Ande se haya dado cuenta de que el mensaje, en lugar de aliviar su dolor, había contribuido a crear un ambiente hostil y doloroso. Finalmente, y esto es algo que no debemos olvidar,
es importante recordar que Anderu Parrafoel es una persona muy privada, celosa de su intimidad. Siempre ha tratado de mantener su vida personal alejada de los focos, de proteger sus sentimientos de la mirada inquisidora del público, y no le gusta hablar de sus emociones en público. La publicación superíndice 3n del mensaje fue, de alguna manera, una excepción superíndice 3n a esta regla, una rendija abierta a su mundo interior. Y es posible que ahora se arrepienta de haber revelado tanto de su intimidad, de haber expuesto su vulnerabilidad ante un público que a menudo es implacable y despiadado. Pero se ayuda de los rumores y las especulaciones, de las teorías conspirativas y las interpretaciones rebuscadas, lo cierto es que solo Ande sabe con certeza si se arrepiente o no de haber enviado ese mensaje. Y probablemente nunca lo sabremos con seguridad, a menos que ella decida hablar abiertamente sobre el tema, algo que sinceramente dudo mucho que suceda. Lo que sabemos, lo que es innegable, es que Anderu Parrafoel es una mujer fuerte, talentosa y hermosa, que ha sabido superar muchos obstáculos en su vida, que ha demostrado tener una resiliencia admirable. Y estoy segura de que pase lo que pase, seguirá brillando con luz propia, conquistando corazones con su talento y su belleza. En resumen, preciosuras, hemos explorado a fondo el drama entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, centrándonos en ese enigmático mensaje que supuestamente Ande podría lamentar. Analizamos el contexto de su relación, la ruptura, las posibles razones detrás del arrepentimiento y las consecuencias que pudo haber tenido el mensaje en su relación superíndice 3n con Kerem y con el público. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes, especulaciones y análisis profundo. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden, mis chismosos favoritos, que esto es solo una opinión superíndice 3n, una interpretación superíndice 3n basada en la información superíndice 3n disponible. La verdad absoluta, como siempre, solo la conocen los protagonistas. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. Copyright, ¿opinan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que Ande se arrepiente del mensaje? ¿O creen que fue una forma lida de expresar sus sentimientos? ¿Creen que Kerem merecua ese dardo envenenado, o que Ande simplemente estaba desahogándose? Quiero saber sus opiniones. No se corten, suéltenlo todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos fans de Ande y Kerem, y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es el condimento de la vida.